Los reconocidos fueron el comandante general de los bomberos voluntarios Giovanni Cordón y el pastor y comisionado presidencial para la libertad religiosa Robin García. Reconocer la labor del comisionado Robin Agustín García Hernández, comisionado presidencial para la libertad religiosa, cuya loable labor permite materializar el derecho fundamental de libertad de culto consagrada en nuestra Constitución. Tú, Robin, que eres amigo de esta comisión presidencial, nos has apoyado, exaltando y promoviendo valores asociados a la paz y la hermandad que debe prevalecer entre todos los guatemaltecos y guatemaltecas. El día de hoy entronizamos la práctica de valores que se traducen en la ayuda al prójimo sin interés y condición particular. Reconocemos hoy a los héroes que tienen una misión fundamental en nuestra sociedad. Destacamos la importancia de una noble labor cuyo principal objetivo es el respeto, conservación y protección de la vida humana. Con respeto y embargados de alegría, esta comisión presidencial saluda al respetado comandante general del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, mayor Giovanni Estuardo Cordón García. El comandante general de los bomberos voluntarios expresó su gratitud y el compromiso de la institución para el fomento de la paz. Este es un compromiso con responsabilidad de todos, no de pocos. Y el llamado es, como institución de bomberos de servicio social, que nos damos cuenta de ese sufrimiento, de ese dolor vivido con muchas personas afuera, de que trabajemos duro, que nos unamos y que podamos fortalecer algo que todos anhelamos, y es, obviamente, vivir en paz. Pero no es solo de desearlo, sino que también de ejecutarlo. El comisionado presidencial para la libertad religiosa destacó la importancia de conservar y procurar la paz desde las acciones del día a día. La paz es un don de Dios que se obtiene en la oración y que se obtiene también en las acciones justas. Agradezco a los que han abierto estos espacios a los diferentes sectores de la sociedad, como la iglesia y como el Cuerpo Voluntario de Bomberos, que somos sectores que también aportamos para el bien vivir y para el bienestar en paz de los guatemaltecos. Este ideal de la paz es como un producto perecedero que se corrompe, por lo que los gobernantes y los ciudadanos, todos debemos procurar construirla y preservarla. La firma de los acuerdos de paz firme y duradera se dio el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura, lugar donde se realizó el cambio de la rosa. 27 años de la firma de esos acuerdos de paz que pusieron fin a ese conflicto armado de 36 años, que dejó luto, dolor, pues también exilio de muchas personas, desaparecidos, centenares. Pero la pregunta es, ¿realmente qué se ha conseguido durante esos 27 años? ¿Qué se ha logrado avanzar en esos 27 años? Y es que en el marco de los 27 años de la firma de los acuerdos de paz, la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos llevó a cabo el cambio de la rosa de la paz en el monumento ubicado dentro del Palacio Nacional de la Cultura. Pero hay detalles para entrar de lleno a analizarlo con Fernando, de qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que aún se mantiene y qué es lo que no se logró erradicar. Bueno, durante 36 años Guatemala vivió dureza de un conflicto armado interno que dejó como saldo más de 250,000 personas fallecidas. Ojo, en 36 años, 250,000 personas fallecidas. El largo proceso de paz finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de alto al fuego definitivo y de paz firme y duradera. Sin embargo, pues hay otros datos. A 27 años de la firma de los acuerdos de paz, son muchos los compromisos pendientes de cumplimiento derivado de que cada uno de los 13 acuerdos suscritos. El respeto a los derechos humanos es parte fundamental de lo establecido en esos documentos, particularmente derechos de la mujer y derechos de los pueblos indígenas. Fernando, 27 años, ¿sí? Han pasado de esa noche allá
a las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, mucha gente esperando el alto al fuego, un concierto, me recuerdo yo, con uno de los grupos emblemáticos de esa época, Alush Nahual. Alush Nahual. Sí, alto al fuego. Claro. Cese al fuego. Así era el eslogan prácticamente de esa noche. Se firmó la paz con el presidente Arzúa en ese momento. 27 años han pasado. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha respetado? ¿Y qué realmente aún permanece que no se ha logrado erradicar? Claro. Bueno, en primer lugar, establecer que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ahí tenemos que empezar. Hay nuevas generaciones que literalmente no tienen el más mínimo interés en conocer qué sucedió en ese pasaje oscuro de la historia de nuestra Guatemala, en donde literalmente 250,000 de guatemaltecos y guatemaltecas murieron como consecuencia de este ataque entre dos bandos, ejército y guerrilla, y se dieron una serie de aspectos que lesionaron el ADN de nuestra Guatemala. 1996, una fecha elemental, un año elemental, y por supuesto, en este día que se conmemoran los 27 años, pues vienen a la memoria pasajes muy interesantes de cómo en ese momento se da esa firma de los acuerdos de paz firme y duradera, la conmemoración con esa moneda de Quetzal que hoy aún sigue vigente, ¿verdad? Tal vez con un material diferente al de ese momento, pero ahí tenemos ese recordatorio. Y hay muchas personas, incluso generaciones actuales, que no conocen el por qué, claro, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que se generan una serie de elementos en donde el compromiso a un cambio radical por parte de un país que recién estaba saliendo de una guerra entre hermanos, de una guerra que definitivamente se peleó a nivel de muchos puntos geográficos, y no hubo un solo punto geográfico de estos en donde no se llorara, correcto, ¿verdad? La muerte de un sinfín de personas, hombres y mujeres, niños, niñas, que cayeron ante ese silbido de balas entre los dos bandos, que obviamente cada uno manejaba un concepto de el por qué estar en ese enfrentamiento. Lo que sí es un hecho es que Guatemala desde ese 1996 a la fecha ha tratado, y ojo, ha tratado de ir evolucionando para alcanzar un cambio radical y sustancial en su esencia como país, como sociedad. Hemos, por supuesto, dejado atrás esas alarmas, esas noticias de cruentas guerras, si querés, a un nivel pues pequeño, entre comillas, porque hoy tal vez lo podamos visualizar así como pequeño, pero en aquel momento, cuando estaban las refriegas de bandos, pues ahí sí que disparándose unos contra otros, aunque fuera una pequeña porción de quienes estaban peleando en ese momento, era una cosa para los pobladores de donde fuera terrible. ¿Qué es lo que realmente nos deja? Nos deja una enseñanza que es la elemental: no volver a caer en esos espacios grises, en esas anotaciones con tinta rojo sangre en el libro de historia del país, por el hecho de pretender imponer una ideología que nunca ha sido bienvenida en nuestro país, y que una ideología que pretenda realmente socavar la instancia más importante del país, que es la democracia, que es la propiedad privada, que es el hecho de conforme yo trabajo, conforme yo produzco, es así como voy a obtener las ganancias de mi trabajo. Y si yo soy una persona que no trabaja, si yo soy una persona acomodada y si solo tiendo la mano, no tiene por qué esa persona recibir lo que otros de sol a sol pasamos ganándonos, ¿verdad?, con el sudor de nuestra frente y de nuestro trabajo. Entonces, Guatemala realmente
busca aún, Axel, evolucionar hacia un momento histórico que pueda inscribirse como un hito en donde pueda conceptualizarse al país como una Guatemala que realmente está buscando un cambio para sus casi 18 millones de guatemaltecos. Sí. Entendiendo la importancia de qué significa una república, la separación de poderes, los 3 poderes del Estado. Entender qué significa y cuán importante es la soberanía, como esa única característica que radica en el pueblo de determinar quién es el que va a manejar administrativa y políticamente los designios del país durante cada 4 años que funciona una gestión en la administración pública. Y por supuesto entender que uno de los principios más importantes basados desde el ángulo de perspectiva y de pensamiento del Barón de Montesquieu, que es la separación de los poderes del Estado, la no supeditación de los poderes, que es un margen constitucional de carácter obligatorio para el Estado, debe realmente todos los días sentirse en esos 3 poderes en donde puedas entender que quienes los dirigen están enfocados única y exclusivamente al beneficio de cada uno de los que conformamos esta sociedad guatemalteca. Claro. Mientras todo esto no sea una realidad, Axel, el país va a seguir sumido en una pelea de ideologías que son realmente nefastas para el desarrollo socioeconómico del país y para entender que dentro de estas 4 fronteras, dentro de estos 4 puntos cardinales, habemos gente que tenemos la intención de dar lo mejor por nuestra Guatemala, no queriendo nunca más repetir esa historia de balas, de fusiles, de muerte, que literalmente con tinta sangre se escribió durante esos 36 años que duró la guerra dentro de nuestro país. Claro, y es que, Fernando, hablamos de 36 años donde a través de unos acuerdos firmados, sí, pues se esperaba que terminara ese odio, ¿no? Claro, sobre todo eso, el odio. Reconciliación. Claro, sí. Pero pareciera que los 27 años no han borrado esa ideología de derecha e izquierda y que aún mantenemos esas 2 corrientes que siguen generando lo que actualmente vive el país. El grande de los inconvenientes es pensar que una ideología y seguir a una ideología va a sacar al país de la pobreza en la que se encuentra, porque la pobreza, por supuesto, la vemos desde la perspectiva económica y es natural, sí, pero la verdadera pobreza de un país es la falta de preparación, educación, cultura y ese empuje de su gente, porque toda vez falta eso, un país se va literalmente al suelo. Y los modelos que han sido probados en distintas latitudes geográficas de nuestro globo terráqueo y específicamente en territorio latinoamericano, hay ideologías que se ha demostrado perversamente que han sido lo peor que le ha sucedido a sociedades que eran pujantes, económicamente sobresalientes, que tenían un poderío en materia de importación y exportación que le permitía tener una calidad de vida a sus ciudadanos y ciudadanas de primera categoría. Y modelos que realmente demostraron que no son funcionales son los que obviamente han traído pobreza, enfocados ¿a qué? A entender que toda vez no se pelee dentro de una sociedad por alcanzar el bien común, sino solo buscar el interés sectorial de un pequeño sector de la sociedad, ahí todo literalmente se va al traste. Así que somos un país que evoluciona todos los días, toda vez la mentalidad y el empuje de cada uno de nosotros con trabajo digno, honrado, ahuyentando la corrupción que pueda llegar a nosotros de cualquier manera, este país puede marcar una gran diferencia. Y es lo que la historia nos demostró con esa guerra cruenta que de verdad enlutó a miles de familias guatemaltecas. Claro, definitivamente, Fernando, 36 años de conflicto armado, dejó luto y dolor en las familias guatemaltecas, dejó pobreza. Hemos ido avanzando, sí. Claro. Hemos ido superando, claro, pero existe algo que aún hay que erradicar, que es ese odio. Totalmente de acuerdo contigo, Axel. Hay que tomarla y bueno, ya hay que olvidar derecha e izquierda. Somos un pueblo y hay que caminar para adelante. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa, ya regresamos.